Cuando hacemos cierta pregunta en medio de una cantidad de personas como las que habemos el día de hoy, pudiera parecer que un porcentaje va a tener que decir que sí a lo que preguntas, ¿no? Pero quiero preguntarte esto hoy. ¿Cuántos han estado diciéndole a Dios en su mente y en su corazón: necesito una respuesta tuya y necesito una palabra tuya antes de tomar una decisión que trascienda en mi vida? Necesito tomar una decisión, pero necesito que tú me hables, porque si no me hablas, entonces voy a hacer, a lo mejor la decisión que tome va a ser una decisión que va a echar a perder el resto de mi vida. Pero necesito una palabra tuya para hoy tomar una decisión correcta. Manténgala ahí. Su presencia es una respuesta para ti, de que Él está ahí y que tienes que pararte firme, porque el Señor te está educando, porque Dios te está educando. Tienes que saber que Dios te está educando. Amén. Como todo buen padre, el Padre te está educando y te está enseñando: no tomes una decisión que pueda alterar el curso de tu destino, porque las cosas no suceden como esperas. Dios te está educando. Dios te está enseñando algo. Tienes que aprender a esperar. Papá, en el nombre de Jesús, todos enfrentamos momentos donde queremos huir, donde queremos renunciar, porque las cosas no suceden como nosotros quisiéramos o como esperamos. Pero tú nos estás educando. Y tu palabra dice: no perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá y no tardará. El que ha de venir con la respuesta y que ya tiene la respuesta, ha de venir y no tardará, porque tú siempre llegas a tiempo. Así es que no es tarde, Señor. Este es el tiempo perfecto para nosotros. Gracias, Señor. Gracias, Espíritu Santo. El salmista decía: no te impacientes a causa de los malignos. No te impacientes. El salmista decía: espera en Jehová, porque aún he de alabarte, salvación mía y Dios mío.
La escritura dice: guarda silencio ante Jehová, confía en Él, espera en Él y Él hará. Exhibirá tu justicia como la luz y tu derecho como el mediodía. Guarda silencio y espera en Él. Espera en Jehová. Espera en el Señor. No te precipites en manera alguna a hacer. No te precipites, dice la escritura, en manera alguna a hacer. Amén. Espera en Dios. Somos muy precipitados. No te precipites. Dios está trabajando y Dios nos está educando. Dios nos está educando. Dile a la persona que está junto a ti: Dios te está educando. Y dile: pero a mí también. Mateo capítulo 5, versículo del 3 al 10. No se siente, ahorita leo y se sienta. Afortunados los que reconocen su necesidad espiritual, porque el reino de Dios les pertenece. Afortunados los que están tristes, porque Dios los consolará. Afortunados los que son humildes, porque la tierra que Dios prometió será de ellos. Afortunados los que desean hacer la voluntad de Dios, aún más que comer y beber, porque ellos serán completamente satisfechos por Dios. Afortunados los que muestran compasión por otros, porque Dios también tendrá compasión de ellos. Afortunados los que tienen corazón puro, porque ellos verán a Dios. Afortunados los que se esfuerzan por conseguir la paz, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Afortunados los que son maltratados por hacer la voluntad de Dios, porque el reino de Dios les pertenece. Ocupe su lugar. Ay, ¿qué? Cuando estaba leyendo estos versículos de la escritura, pero en esta versión, como que te cambian las cosas, ¿no? Afortunados. ¿Cuántos afortunados sabemos aquí? Levante la mano los afortunados. Ok. Cuando vemos esta escritura, nos damos cuenta que aquí hay claves, ¿sí? De cómo deberíamos comenzar a caminar para establecer un cambio en nuestra cultura. ¿Sí? Porque tenemos que hacer un cambio en nuestra cultura para establecer la cultura del reino de Dios. ¿Ah? Estamos a nivel Latinoamérica en el mes de mayo hablando de la cultura del reino. La cultura del reino es la cultura que Cornerstone Latinoamérica ha adoptado. Amén, porque no es la cultura de Cornerstone. La cultura del reino es una cultura que nosotros hemos adoptado. Amén. Nosotros solamente hemos determinado hacer lo que el reino hace. Decir lo que el reino dice y vivir lo que el reino de Dios vive. Amén. Así es que Cornerstone ha decidido adoptar la cultura del reino de Dios. Y cuando nosotros leemos una escritura como la que acabo de leer, nos damos cuenta de que hay cambios que nosotros tenemos que hacer en nuestra propia cultura.
Y aquí te da la clave de cómo puedes cambiar tu cultura para establecer la cultura del reino. Y lo que Jesús hace es enseñarnos cómo se vive con su Padre en la tierra. Cómo se vive con su Padre en la tierra. ¿Ven? En la cultura del reino de Dios, no existe la palabra tristeza, ni la palabra aflicción. Por eso Jesús dice: cuando abras paso a tu verdadera cultura, tu tristeza se convertirá en gozo. Amén. Eso es lo que Jesús viene a decir. Cuando tú abras tu espíritu y tu corazón a tu verdadera cultura, entonces la tristeza de la que se habla aquí en el reino se convierte en gozo. En la cultura del reino de Dios, humildad tiene que ver con sencillez y servicio. Así es que todo quien pertenece al reino es servicial. Todo el que pertenece al reino es servicial. Amén. Y entonces esto genera como herencia la tierra. Amén. Y por eso Dios dice: prepárate para conquistarla. Porque cuando entiendes tu cultura, sirves. Y si sirves, genera, si le echas ganas, generas, amén, heredar la tierra. En la cultura del reino, los ojos no están puestos en las cosas temporales. En el reino de Dios dice que tienes que poner tu mirada en las cosas, amén, eternas. Así es que en el reino no pones tu mirada en las cosas temporales, sino en lo eterno. Porque de esta manera, cuando tú y yo ponemos los ojos en lo eterno, lo temporal se vuelve una realidad para nosotros. Porque si eres capaz de mirar las cosas eternas, lo demás se simplifica. Esto es algo muy tremendo, porque cuando nada más ves lo natural, entonces no tienes la capacidad de ver más allá de tu vida, y entonces lo espiritual se te complica. Se te hace imposible de vivir, porque tienes los ojos puestos en las cosas temporales. Y entonces la escritura dice que lo que tenemos que hacer es poner la mira en las cosas eternas. Porque entonces las cosas temporales son irrisorias. No son complicadas. Se hacen posibles de una manera muy simple. Y por eso estamos hablando de cultura. La cultura del reino, no la cultura de nosotros nada más, porque sí, es la cultura del reino. Y entonces en una ocasión Jesús dice esto en Marcos capítulo 7 versículo 13: así, por las tradiciones que se transmiten entre ustedes, anulan la palabra de Dios y hacen muchas cosas parecidas.
las tradiciones se transmiten entre ustedes. Y entonces cuando las tradiciones, las costumbres se transmiten entre ustedes, anulan la palabra de Dios. Hacen nulo lo que Dios quiere. Y entonces las cosas se les complican. Y lo que complica a la iglesia son las tradiciones que hemos acarreado de generación en generación. ¿Sí? Tradición significa transmisión o comunicación de doctrinas, de ritos, de costumbres, y se mantienen de generación a generación. De generación a generación. Y entonces lo que nosotros terminamos viviendo es el resultado de lo que transmitió una generación a otra, a la nuestra, ¿okay? A tu familia. Y eso es tan fuerte y se arraiga tanto que hay algunos dicen, tú ni aunque vuelvas a nacer, ¿cierto o no? Ni aunque vuelvas a nacer, cambias. Porque está tan arraigada la tradición, la costumbre, que es tan difícil que la gente pueda cambiar. Y podemos pasar años de la vida, inclusive dentro de una congregación, y no poder romper con ciertas tradiciones. No puedes romper con eso. Porque se arraigó tanto que Jesús dijo que solamente naciendo de nuevo, amén, puede quitarse. Hay cosas que solamente naciendo de nuevo se pueden quitar. Por eso Jesús tenía que hablar del nuevo nacimiento. Por eso Jesús habló de nacer de nuevo. Nicodemo no lo entendía. ¿Cómo? ¿Necesito entrar otra vez en el vientre de mi madre y volver a nacer? No se trata de eso. Se trata de una vida espiritual. Amén. Se trata de una vida espiritual. Así es que la escritura dice, te aseguro que quien no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios. Si nosotros queremos ver el reino de Dios y la cultura del reino activa en nosotros, necesitamos nacer de nuevo. Amén. Nacer de nuevo. El asunto aquí es que ¿cuántos verdaderamente hemos nacido de nuevo? Y entonces, a ver, levanten la mano los que dicen que han nacido de nuevo. Y como los demás dicen, mejor ni siquiera levanto la mano porque no sé con qué salgan siempre los pastores. No levantamos la mano porque mejor así, ni sí ni no, sino todo lo contrario. Ok. Entonces, los que no levantaron la mano necesitan un nuevo nacimiento hoy, porque reconocen que no han nacido de nuevo. Que entonces Cristo no ha estado habitando en sus vidas, porque no pudimos ser capaces de levantar la mano. ¿Eso es la respuesta o no, Pascos? Pues si no levantas la mano, entonces necesitas nacer de nuevo. ¿Cuántos nacidos de nuevo hay aquí? Ya se levantaron un poco más de mano y algunos que la habían levantado ya mejor la bajaron. Jesús dijo, necesitan nacer de nuevo. Ver el reino de Dios y tener la cultura del reino significa entenderla, no solo conocerla. ¿Cuántos aquí conocemos la cultura?
Y les pregunto, ¿y cuándo? Aquí les pasaría a todos los que traen playera. Se supone que porque traemos la playera sabemos más que algunos. Y que podemos más que otros. Ahora sí, como dijo el hermano Felipe del Castillo. Ver el reino significa percibirlo, significa entenderlo. Así es que el enemigo número uno para que nosotros como iglesia podamos activar la bendición de Dios y hacer realidad las promesas de Dios, ¿ok? El enemigo número uno para que puedas recibir la bendición y que las promesas de Dios se activen en tu vida es la vida cultural que nosotros tenemos. Es la vida cultural en la que nos movemos. ¿Ven? ¿Por qué? Porque una de las cosas que leía es que el problema es la estructura mental de las personas, ¿okay? Que tiene que ver con lo que ignoran, no con lo que saben. Amén. La estructura mental de cada persona, no en relación a lo que saben, sino en relación a lo que ignoran. Yo dije, oh. Porque no es lo que sabes, es lo que ignoras. ¿Okay? Porque se convierte en el derecho legal que usa el enemigo para robarnos la verdadera cultura del reino de Dios. Porque cuando tú no sabes de leyes, cualquiera te lleva al baile. Mire, le voy a decir, una hermana de una de las congregaciones que Dios nos permite estar dirigiendo, me dijo, pues un día llegó el que era mi marido y me dijo, ya me divorcié de ti y ya me casé con alguien más y ahora le quiere quitar la casa. Y entonces le dije, ¿dónde está el papel que te dice? Y le dijo, y ya me dijeron los abogados que si tú haces algo, a la que meten a la cárcel es a ti. ¿Y cómo lo comprobaste tú? ¿Dónde está tu abogado que te diga que todo lo que él te dijo es la verdad? Pues él me dijo. ¿Sí? El asunto es lo que ignora. Que la tiene en la condición que hoy está, es lo que ignora de la ley. Le dije, ¿necesitas un abogado? Le dije, ¿de cuál quieren? ¿Civil o penal? Porque si él se casó, pero no se divorció, la ley dice que lo meten a la cárcel. ¿A quién? Dije, pero eso te dijo para engañarte, para que no hagas nada. Pero la ley, si conoces la ley, te paras donde debes pararte. Ajá. Entonces le dije, ¿qué quieres que te consiga? ¿Un abogado civil o penal? Porque tenemos de los dos. Tenemos a Pastere, que se encarga de lo familiar, pero también tenemos a Ricardo Pech, que es abogado penalista. Pero el asunto es lo que ignoras. Lo que no puedes usar en tu beneficio y en tu crecimiento es lo que ignoramos. Y por eso el enemigo a veces nos pone en la posición de crisis y de temor, porque ignoramos. Porque ignoramos.
Por eso Jesús les dijo: erráis ignorando las escrituras y el poder de Dios. Tu problema es lo que ignoras. Nuestro problema es lo que hemos ignorado. Y entonces es como antes la gente se casaba por bienes mancomunados. ¿Sí o no? Se casaban por bienes mancomunados. ¿Por qué? Porque hablaba de el acto de fe, de confianza, de somos uno. Lo tuyo es mío y lo mío es tuyo. ¿Sí? Y entonces eso hacía que la gente caminara porque era un acto de fe. Era parte de la cultura. Y el papá decía: yo te voy a dar esto porque te estás casando con mi hija o porque te casas con mi hijo. Porque yo confío en que tú vas a ser. Ajá. Y entonces eso hablaba del compromiso tan profundo y el acto tan grueso de fe. Ajá. Pero ahora el concepto de individualidad hace que el matrimonio hoy sea por bienes separados. Y dice, ya no hay un compromiso ni un acto de fe. Dice: no, hombre, tú con lo tuyo y yo lo mío. Ya no es el matrimonio dar. Y entonces ya están divorciados desde antes de casarse. Van a decir: pastora, qué anticuado. Es que esto es, ahora es moderno el asunto. Es para proteger. No, es porque ya no estás tan ligado como antes. Porque es lo que ignoras. Porque tiene que ver con lo que ignoramos. Amén. Ya no damos todo porque decimos: pues es que no sé cuánto dure aquí. No sé cuánto dure en esta casa. Entonces nada más doy poquito para que después no se note tanto. Porque el compromiso no es. Y es nada más conocimiento, pero no entendimiento. Amén. Porque la cultura de la tierra es: tú no me vas a quitar lo mío. Pero en la cultura del reino es: yo te voy a dar lo mío. Amén. Desde ahí comienzan los problemas. Desde ahí ya comienzan los verdaderos problemas. Porque entonces ya no es un acto de fe el matrimonio. ¿Sí? Y entonces, por eso Jesús dice que el nuevo nacimiento te hace nacer sin esa cultura, ajá, de tradición. Te hace nacer sin esos conceptos incorrectos. Nosotros fuimos engendrados en el reino de Dios. Amén. Tú y yo somos engendrados en el reino de Dios y no en la tierra. Amén. Por eso en nuestro interior tenemos la cultura del reino y no la cultura de la tierra. Así debía ser, naturalmente. Amén. En nuestro interior está la verdadera cultura del reino. Y la cultura del reino de Dios es el verdadero origen de nuestra existencia. Es tu verdadero origen. La cultura del reino es el origen verdadero de nosotros. Algunos tienen la mirada como perdida en... Y aquí se ve todo. ¿Ah? Y entonces tienes que saber que la cultura de la tierra, ¿okay?, las formas que hay aquí es algo que nosotros adoptamos.
no algo con lo que nacimos. El problema es las cosas que hemos adoptado por vivir en la tierra. Adoptamos cosas. Pero tú y yo, por idea divina, le pertenecemos a Dios. Amén. Por idea divina, por decisión divina, le pertenecemos a Él. Así es que dile a la persona que está junto a ti, tú le perteneces a Dios. Amén. Así es que porque le pertenece a Dios, tú lo tienes que honrar y cuidar como Dios lo quiere y lo cuida. Amén. Amén. Porque el asunto es que nuestra falta de entendimiento de esto nos hace con los demás ser diferentes. Pero la realidad es que nosotros vivimos en medio de una sociedad y en una cultura muy social. ¿Ok? Y el problema es que nos acostumbramos a todo eso. ¿No? Te acostumbras a eso. Porque la cultura es la comida rápida. Ay, no me diga que no. ¿Cuántos comen comida rápida? 5 minutos y ahí lo que caiga, los nopales fritos y la cosa. Órale, vámonos. Mire, yo cuando me pongo a hacer comida en mi casa, la hago los miércoles en la noche. Gloria a Dios por las hermanas como Alejandra, que se llevan todo el día para hacer la comida de la semana, y aleluya por la hermana Ale. Así es que guisa bien rico y economiza de una manera brutal, ¿sí? Pero cuando digo la hermana Ale no está disponible, tengo que hacer de comer. Llego los miércoles en la noche de Sion, traigo el mandado del tianguis allá en Sion, y llego y hago de comer en 15 minutos. Y Aline, que está viviendo conmigo desde hace algunos meses, dice, oye, haces de comer bien rápido. Porque tenemos prisa, ¿no? ¿Cierto o no? Tenemos prisa y hambre. Tienes razón, Caro. Tenemos prisa y tenemos hambre. Y entonces, como lo hago rapidito, no me queda como me quedaría si tomo el tiempo como Ale para hacer la comida. Las cosas no resultan así. Pero estamos tan acostumbrados a la cultura de la sociedad, de todo rapidito, que lo haces rapidito y no siempre sale. Ajá. Estamos acostumbrados a eso. Nos acostumbramos. No debíamos acostumbrarnos, pero nos hemos acostumbrado. Y ahora todo el mundo corre. Porque si sales 5 minutos después de tu casa, ya no llegas a donde tenías que llegar. ¿Cuántos les pasa eso? Si no salgo al 5 para las 6, ya no llego. Si salgo a las 6, llego media hora tarde. ¿Sí o no? Ya no, porque se te fue el que te hace llegar temprano, ¿no? Y todos nosotros tenemos en nuestra casa nuestra propia cultura. Nada más como unos 5, y los demás no tienen cultura en su casa. ¿Cuántos tienen la que sea, de cualquier tipo? ¿Cuántos tienen una cultura en su casa? Todos tenemos, ¿sí? Y entonces, pero la cultura que tenemos está influenciada por la cultura de nuestra nación, ¿sí? Todo se influencia. ¿Ah? Y entonces, de pronto hay una gran confrontación entre la cultura que vivimos y la cultura del reino de Dios. Ajá. La confrontación radica en eso precisamente, en la cultura de la tierra y en la cultura del reino de Dios. Amén. Porque las costumbres, ¿cuántos tienen costumbres? La costumbre se vuelve una manera habitual de hacer las cosas, individual o colectivamente, adquirida
por las prácticas de largo uso. Lo hiciste demasiado tiempo. Lo has hecho tantas veces que se te vuelve una costumbre. No la puedes cambiar. ¿Cuántos tenemos algunas costumbres? ¿Cuántos tienen algunas costumbres no tan buenas? Ay, y los demás no. Híjole. A veces somos como, a ver, levanten la mano fulanos de tales o esto y esto. Y a veces le hacemos así como que, no, yo nada más me estaba rascando la oreja, ¿no? O me estaba rascando la cabeza. ¿Ok? Pero las costumbres se han convertido para nosotros en los enemigos de la vida del reino de Dios. Se vuelven un enemigo para que tú y yo podamos vivir realmente el reino de Dios. Y creemos que estamos viviendo el reino en toda su máxima expresión y puros cuentos. ¿Neta? ¿Es cierto o no? Porque las cosas que vivimos cotidianamente nos hace darnos cuenta que realmente no estamos viviendo el reino de Dios. Que tenemos el conocimiento, pero no el entendimiento ni la percepción correcta, puesto que las cosas las seguimos haciendo de la misma manera. Porque ha habido una repetición del tan largo plazo que quitártelo es complicado. Porque tú crees que las cosas que haces, así es como Dios quiere. Ese es tu propio concepto. Pero el reino de Dios no es así. Y no lo digo yo, lo dice la cultura del reino de Dios. Porque si nosotros nos vamos a lo que estudiamos el jueves pasado, que tiene que tener equilibrio la vida, el trabajo, la familia y la iglesia. Dime dónde está el equilibrio. ¿Cuánto tiempo dedicamos más a todo lo demás menos al reino? Podemos justificar lo que querramos, podemos decir lo que querramos, pero ¿dónde está el equilibrio? ¿Sería que tuvieras que tener el mismo tiempo para las tres cosas? ¿Tendrías que administrar el tiempo de la misma manera para una cosa que para la otra o no? Eso es equilibrio. Y dijimos que cuando algo tiende a moverse, se pierde el equilibrio. Pues. Pero cuando una nueva cultura entra en acción, ¿ok? Hay un choque. Cuando te cambian la forma, hay un choque. Y es una guerra de culturas. Porque quieres seguir haciendo las cosas como estás acostumbrado. Es como cuando alguien se casa. Isaac tenía su propia cultura y Paloma su propia cultura. Ya no es la sopa de arroz. La sopa de arroz para la familia de Paloma es el guisado. El arroz es guisado. Pero para nosotros, la gente normal, el arroz es sopa. ¿Sí? Y para ella, hacer arroz es solamente en los momentos, como una boda, unos 15 años. Sí, solito, sin pollo, ni mole, ni nada más. ¿Qué
culturas son esas? Ay. Eso dijo Isaac cuando se casó. ¿Qué te pasa? Él quería arroz todos los días y ya le decía: mamá, Isaac quiere arroz todos los días. Cuando nos platicaron eso, por Dios, qué risa, ¿no? Porque cada quien tiene su propia cultura, ¿ok? Y había un choque de cultura porque ella decía: ¿cómo crees que voy a hacer arroz todos los días? Y él: quiero arroz todos los días. ¿Ah? ¿Por qué? Porque estaban acostumbrados a hacer las cosas de una manera, ¿ok? Y entonces deberías de hacer las calabacitas como las hacían en mi casa. ¿Sí? Y tú deberías de comer a la hora que comíamos en la mía. ¿Sí? Y en la mía se bañaban todos los días, pero en la mía nada más un día sí y un día no. ¿Sí? Y en mi casa se tiende la cama hasta que te vas a acostar. Pero en la mía, en cuanto te levantas, la tiendes. ¿Sí? Uy, ya todo el mundo se está riendo. Y entonces comienza un choque de culturas y empiezas a tener problemas. ¿Por qué? Porque tú estás acostumbrado. ¿Quién dice? Nosotros jamás peleamos. Híjole, eso es un problema, porque prefieres no meterte ni enfrentar el verdadero problema. Y no me salgas con que tienes un matrimonio perfecto. Gloria a Dios. Pero el día que te salga y te aflore todo lo que traes adentro, la gente te va a desconocer. Y entonces, ¿con quién me casé? A ver, no, ni digo, ni les pregunto, porque si levantan la mano hoy de plano, no, van a llamar a Pasteur y van a llamar a Ricardo Pech. ¿Sí? Y entonces, el asunto es que una ventaja que tienes es que tienes la cultura del reino. Y comenzaron a sacar no la cultura familiar, sino la cultura del reino para comenzar a embonar. Porque necesitaron buscar de entre todo eso los principios. Porque necesitas, en medio de todo lo que nosotros vivimos, buscar los principios que le dan soporte y estabilidad a tu vida. Tuvieron que echar mano, no de lo que le enseñó su mamá, porque no siempre las herencias familiares son buenas, pero la herencia de Dios, Él dijo que Él es nuestra herencia. Eres nuestra herencia más que suficiente. Amén. Necesitamos buscar los principios que realmente te hacen avanzar. Como pareja necesitas hacer eso. Porque si dejas que aflore la cultura que tenías en el pasado, fácil, la cultura de esta tierra dice: si no puedes, divórciate. Facilito. Y ahora, bien baratito. Te sale más barato que casarte. ¿O no? Me sale más barato que casarse. Por eso la gente ya no se casa. Necesitamos principios que realmente nos hagan avanzar. Amén. Y definitivamente tenemos que modificar nuestra vida, la forma en la que hacemos las cosas. Amén.
porque si no, eso trae un choque de culturas, un choque cultural. Mire, Hechos capítulo 7, versículo 20. La escritura dice, tengo que corroborar la cita, que Moisés nació, ¿ok? Moisés nació. En un tiempo él nace. Y la Biblia dice que cuando nace Moisés en medio de una tierra de esclavos, es un niño muy hermoso. ¿Sí? Es un niño muy hermoso. Y sus padres lo ven tan hermoso que deciden cuidarlo por 3 meses. Pero cuando ya no pueden hacer esto, lo que hacen es que lo echan en el río y lo encuentra la hija de Faraón. ¿Ok? Porque ellos pudieron hacer por él hasta donde pudieron mientras nadie se diera cuenta del bebé. Pero tuvieron que abandonarlo. ¿Ok? La hija de Faraón lo rescata y lo cría como si fuera su propio hijo. ¿Va? Ok. Y Moisés lo que hace es recibir la mejor educación. ¿Cuántos quieren la mejor educación para los hijos? Recibe la mejor educación que ningún papá hubiera deseado. Amén. Y la Biblia dice que se convierte en un hombre que era muy importante por lo que decía y hacía. Lo empiezan a reconocer. No es egipcio, es hebreo, pero lo crían de acuerdo a la cultura de Egipto. ¿Ok? Se convierte en un hombre muy poderoso. ¿Por qué? Por sus palabras. Sus palabras son muy importantes. ¿Ok? Pero Moisés es el mejor ejemplo de un choque de culturas. Es el mejor ejemplo. ¿Eh? Porque las personas sufren cuando hay una guerra de culturas. Sufren, hay sufrimiento. ¿Eh? Porque cuando Moisés huye porque mató al egipcio, ¿ok? Se encuentra con Dios y comienza un choque de culturas. ¿Ok? Tiene un encuentro con Dios de una manera impresionante. ¿Ok? Y entonces Dios le dice, vas a ir a liberar al pueblo de Egipto. Moisés comienza a escuchar hablar a Dios. Él se da cuenta que lo que ha vivido es esclavizando en una cultura que esclaviza. Y Dios viene y le habla y le dice, te voy a meter en una cultura que liberta. Y cuando Dios le dice, vas a ir y le vas a decir a Faraón que deje a mi pueblo, le dice, no sé hablar. No, a mí no me mandes porque yo no sé hablar. ¿No dice la Biblia que era un hombre poderoso en sus palabras? Era un hombre poderoso en sus palabras, ¿ok? Pero estaba acostumbrado a palabras de una cultura de esclavos, que tenía gente esclava. Una cultura de idolatría, una cultura completamente diferente a lo que Dios quiere. Y entonces dice, un choque de culturas. No, yo no voy a poder ir y hablar como tú quieres que yo hable, porque esta cultura es diferente. Esta cultura es completamente diferente. Ya no hables así. Ay, ¿qué tiene? Ya no vivas así. ¿Qué tiene? ¿Cuál es el problema?
es que la cultura del reino dice que no debe ser así. Y hay un choque de cultura. No me cuadra, y entonces la gente lo que hace es salirse. ¿Okay? Y entonces cuando Dios le dice a Moisés que tiene que ir a hablar para liberar al pueblo, lo que Moisés hace es querer abandonar. Porque cuando las cosas no compaginan con tus conceptos y tu propia cultura, lo que quieres es abandonar. Es que esto no es lo que yo quiero, Aquí no es como nosotros queremos, aquí es como Dios quiere. Y Dios es un Dios de orden. Y entonces, cuando vamos en contra de lo que estabas acostumbrado, porque te daban por tu lado, porque el diablo te da por tu lado. Pero cuando llega a la cultura de Dios y le cambia el asunto y Dios no le da por su lado, ahí te ves. ¿Sí? Porque cuando escucha a Moisés hablar a Dios de en medio de la zarza, ¿qué es esto? Se da cuenta que la forma de hablar es completamente diferente a la forma que él tiene de hablar. Aunque sus palabras en la cultura natural son muy elocuentes, no le sirven en el reino. Porque toda tu elocuencia sin la cultura del reino no nos sirve de nada. Puedes ser muy bueno en lo que haces. Pero lo que haces en el reino, si no lo sabes usar en el reino, no te sirve de nada. Y Dios lo llama a liberar al pueblo y lo dice, mejor ahí nos vemos. Ojalá que hubiera habido alguien más cuidando a las ovejas. Y él dice, yo no soy bueno para hablar. A ver, espérate, como le dijo a Jeremías, no vas a ir a hablar lo que tú quieres, vas a ir a hablar lo que yo te digo que hables. Aquí el asunto no es que hables lo que tú quieres hablar, sino que hablemos lo que Dios quiere que hablemos. Amén. Porque tú no vas a convencer con tus palabras a las personas. Quien los va a convencer soy yo con las mías. Dios las va a convencer con sus palabras. Amén. Moisés creía que era importante lo que él decía, pero frente a Dios se da cuenta que lo que dice, sí, envíame a otra misión, pero a esta no. Porque no es fácil hablar sus palabras. Porque la escritura dice, erráis ignorando las escrituras y el poder de Dios. Porque nuestro Dios es fuego consumidor. Nuestro Dios es fuego consumidor. Amén. Era hombre poderoso en sus palabras y ahora no sabe hablar. Porque Moisés está siendo puesto frente a su verdadera cultura. Está siendo parado frente a su origen. Está siendo parado frente a su origen. Frente a su verdadera cultura. Pero había adoptado tantas cosas que se le olvidó. Perdió su identidad de hijo de Dios. ¿O no fue eso? Sí. Porque se educó de otra manera. Y entonces, cuando es puesto frente a la cultura correcta, le da miedo. Le dio miedo. Y
tras el miedo la intención de abandonar. Porque tras el miedo viene la intención de soltar todo. Dice, mejor abandono el llamado. El choque de cultura. Y gente dice, no, me iba mejor cuando no estaba. Mejor ahí nos vemos. Porque antes nadie te señaló que la estabas regando. Cuando empezamos a ser confrontados, nos damos cuenta que no somos tan buenos como pensamos. Porque creemos, no, Caro no me valora. Y entonces, la intención. Porque él nace en una cultura de esclavos. Se cría en un nivel de esclavos, ¿sí? Educado por la más alta, ¿sí?, educación de su tiempo, de la tierra. Estaba siendo entrenado para hacer. Estaba siendo entrenado para hacer. Ajá. Estás aquí porque Dios te está entrenando para hacer. No lo que quieres, sino lo que Él quiere. Así es que el miedo, a lo mejor tú dices, es que yo soy fuerte en esta área. Discúlpame, las muestras determinan que no has sido tan bueno como crees. Y entonces dice, no, aquí esta no es tu área, te voy a poner en otra. No, pero es que esta es la mía. Te estoy entrenando para que seas. Para que seas. Pero entonces, como no me gusta, Moisés dijo, no, mejor abandono el llamado y el asunto. Está bien. Si hubiera abandonado, nunca llega a su destino. Si abandonas, no llegas a donde Dios quiere que llegues. Amén. Amén. Y entonces, cuando Dios le empieza a decir, a ver, ¿qué tienes? Pues yo no tengo una varita. Y Dios termina mostrándole que la cultura del reino, la cultura de bendición, es más fuerte. ¿Sí? Es más fuerte que lo fuerte de la tierra. Lo que Dios tiene es más fuerte que lo fuerte de la tierra. La bendición de Dios es más fuerte, amén, que cualquier fuerza de la tierra. Es más fuerte, la cultura es más poderosa. La cultura del reino de Dios tiene más poder que cualquier cultura de la tierra. Tiene la capacidad de liberar, de ordenar, de alinear verdaderamente la vida de las personas. Amén. Y a veces te está costando el choque de culturas, porque todavía tenemos parte de la cultura pasada y es un choque. Es un choque de culturas y dices, mejor renuncio. Y Moisés dijo, yo voy a renunciar. No puedo con esto, es este idioma y estas formas, y lo que tú quieres es diferente a lo que he vivido. Dios le dice, te criaron allá, pero a partir de hoy te educo yo. A partir de hoy, Dios dice, te voy a educar yo. Eso es lo que Dios le está diciendo a Moisés, te voy a educar yo. Esta cultura es Dios diciendo, los voy a educar yo. Es Dios diciéndole a Cornerstone Latinoamérica, los voy a educar yo. Así es que te voy a educar. Vas a decir, no, mejor ahí nos vemos, porque todo lo que tengo que hacer a un lado y todo lo que tengo que cambiar es un choque cultural para mí. Pero el cielo dice, te voy a educar yo. Y te vas a quedar. Y Dios le dice,
te vas a quedar y vas a hacer lo que te estoy diciendo que hagas. No nos está preguntando. No le dijo, Moisés, oye, necesito a alguien más. Pero empieza a hacer sus recomendaciones. Manda, que vaya Aarón. Y así somos nosotros. Ay, que vaya la Nayeli. Que vaya Pascosa. Él sí va. ¿Cierto? La cultura del reino es más fuerte que cualquier cultura. Amén. Y la cultura del reino de Dios no es tan complicada como la cultura de la tierra. Creemos que es más complicada, pero es liberadora. El reino es para liberar personas. La cultura del reino de Dios es liberadora. Amén. Jesús dijo, mi yugo es fácil y ligera mi carga. Se te hace pesado porque te pones el yugo con... Y entonces le demuestra que la cultura que vivió le complicó la vida. El hijo pródigo es el mejor ejemplo de eso. Está en su casa y en su casa tiene todo. En su casa tiene todo. ¿Okay? Pero de pronto dice, bueno, quiero saber qué hay del otro lado de la puerta. O del otro lado de la reja de mi casa. Dice, papá, dame la parte de la herencia que me corresponde. Todavía no se moría, ¿no? Le da el papá le reparte los bienes y órale. Y él se va. Y dice que malgasta todo. Pensó que le duraría para toda la vida. ¿Sí? Se va. Pasa el tiempo y se queda. La cultura que adoptó lo fue empobreciendo. La cultura que decidió adoptar comenzó a quitarle absolutamente todo lo que el padre había trabajado para darle. Porque ni siquiera era suyo, era la herencia de su padre, lo que su padre trabajó, se lo comió en un ratito. Y entonces llega al punto que está en medio de los cerdos, en una condición ya tan baja y tan miserable, que comienza a tener hambre. Ya no tiene ni para comprar comida. Segurito tenía un montón de cuates cuando le sobraba la lana. Todos querían comer con él y a todos les invitaba la copa y a todos les... Vámonos de vacaciones aquí, ahora vámonos de vacaciones allá, y ahora vámonos de vacaciones acá, y a la pachanga aquí y allá. Pero cuando se le acabó el dinero, tuvo hambre y nadie fue capaz de darle nada. Hasta que se encontró en medio de los cerdos diciendo, sintiendo hambre. Cuando te quedaste sin nada, se quedó sin nada, identificó. Tenía hambre y entonces cuando estaba en su casa, tengo hambre. Tengo hambre. Abría el refri, ¿sí? Iba a la despensa, un sándwich de este tipo. ¿O no? Pero cuando siente hambre, recuerda, en la casa de mi padre hay mucha comida
y yo aquí me estoy muriendo de hambre. La cultura de esta tierra, como dicen los chavos, te despeluca, te quita todo hasta el punto en que te quedas en la miseria espiritual. Todo lo que su padre trabajó, este se lo derramó. Pero el sentirse vacío lo hizo recordar que en la casa de su padre había mucho alimento. Y dijo: me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. No soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme aunque sea uno de los jornaleros. Lo hizo recuperar el sentido de la cultura de su casa. Él vino y dijo: papá, pues aunque sea que hazme criado. Aquí solo hay hijos. Aquí solo hay hijos. Aquí solo hay hijos. En la cultura del reino solo hay hijos. En la cultura del reino solo hay hijos. Amén. No hay criado. Los hijos entienden quién es su padre y sirven porque es parte de su destino y de su herencia. Esta es cultura. Esta es la cultura del reino de Dios. Es que todo el que llegue aquí sea liberado, se le caiga, amén, la cultura que traía por la intensidad de la gloria y de la intensidad, por la intensidad de las palabras del rey. Padre corrió y lo abrazó. Dijo: mi hijo estaba muerto, pero ha revivido. Pero dijo: este es mi hijo. Y las cosas cambiaron desde ese momento para él. ¿Por qué? Recobró su identidad original. Recobró la identidad. Aquellas cosas con las que luchas es parte de la cultura que todavía estás acarreando. Pero cuando te metes en la cultura del reino de Dios y naces de nuevo, la palabra de Dios va a comenzar a tener tanto efecto en tu interior, amén, que la cultura pasada va a comenzar a desquebrajarse. Va a comenzar ha estado tan adherida. Pero la escritura dice que su palabra es como jabón de lavadores. Como jabón de lavadores. Como cuando has visto algo lleno de sarro. Tienes que meterle. ¿Se acuerda cuando fuimos a Campeche? Con aquel amigo que le pedí que me acompañara a visitar. Cuando entramos a su casa, a su baño, era una costra así de sarro. Tuvimos que agarrar un cuchillo para arrancarlo. ¿Y qué? Porque la palabra de Dios es como espada de dos filos que penetra hasta partir el alma. Amén. El espíritu, las coyunturas, los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. La cultura del reino es lo más sano, liberador
que alguien puede abrazar y decidir tener en su vida, porque entonces comenzará a vivir libre. La cultura es para que esta casa seamos libres. La cultura del reino es Dios diciendo: quiero hacerlos libres, quiero hacerlos libres. Si abrazas la cultura del reino, vas a ser liberado. Pero lo que todavía traes es porque no has dejado que la cultura del reino penetre. Y lo que vives es porque lo practicaste tanto tiempo que te cuesta trabajo. Pero el Espíritu de Dios está aquí. Y la cultura del reino, amén, es lo que va a cambiar toda tu vida. Es nuestra decisión. Jesús dijo: les voy a enseñar cómo se vive con el Padre aquí en la tierra. Les voy a enseñar cómo se vive con mi Padre en la tierra. Y entonces comienza a vivir de una manera no natural. Somos sobrenaturales. Sobrenaturales no existe en la Biblia. La palabra sobrenatural no existe en la Biblia. En ninguna parte de la Biblia van a encontrar la palabra sobrenatural. ¿Okay? Nosotros creemos que los dones y los milagros están al alcance de todos cotidianamente. No es extraño. Es poderoso. ¿Ok? Así es que esa palabra no existe. Solamente significa por encima de lo natural. ¿Ok? Cuando nosotros vivimos en lo natural, hacemos todo lo que hacemos. ¿Sí? Y es natural para nosotros. ¿Sí? Y es natural para nosotros. Él sabe tocar y es natural que toque. Por eso pues tócale, aunque ya le duelan los dedos, es natural que le duelan porque está tocando mucho, ¿no? Son cosas naturales. Pero sobrenatural quiere decir que es algo que está fuera de las leyes de la naturaleza. ¿Ok? Son cosas que se suponen o parecen reales, pero no se pueden explicar por su propia naturaleza. ¿Ok? Así es que el diccionario define lo sobrenatural como algo que no se puede explicar por las leyes naturales, porque es algo que supera los límites de las cosas naturales. ¿Ok? No pertenece a lo natural. Pero debido a la naturaleza de Dios, que es espiritual, sus hechos poderosos también lo son. ¿Estamos? Así es que no hay nada sobrenatural, no hay absolutamente nada sobrenatural cuando Dios hace un milagro. Es natural, es su naturaleza. ¿Estamos de acuerdo? Cuando vemos un prodigio de Dios, ¡wow! Y dice, ¿qué? ¿Por qué te pones loco? Es normal, así me muevo todos los días. Somos sobrenaturales. Somos sobrenaturales. Si nosotros hemos nacido de nuevo y estamos en la cultura del reino, entonces somos fuerte. Entonces es natural que cuando
las manos sobre alguien, sane. Cuando sueltas una palabra, alguien sea quebrantado. Y es que realmente vives en la cultura del reino y has nacido de nuevo. Es natural. Simplemente es lo natural dentro de lo espiritual. Es lo natural dentro de lo espiritual. ¿Qué cosas sobrenaturales estamos viendo? Deberíamos movernos ahí por naturaleza todo el tiempo. Es lo natural, no pasa. Natural son las características fundamentales propias de un ser. Son tus características propias. Debían ser lo que nos caracteriza en el área espiritual. Entonces, a ver si no la riego, Isaac. ¿Cuál es la naturaleza del hombre araña? ¿Qué es? Es un héroe. Es un superhéroe. ¿Sí o no? Pero de repente se encuentra con un ¿qué? Mike, con un simbionte. Es algo de otra naturaleza. ¿Ok? Su naturaleza del simbionte es una naturaleza destructora. ¿Ok? Y entonces de repente se le pega. ¿Ok? Y entonces cuando se le pega, comienza a dejar de ser héroe. Y se porta mala onda. Ajá. Y se lo quita y lo esconde en una maleta. ¿Cuántos vieron esa película? Entonces, pastora, ¿de qué nos habla? ¿Yo? ¿Ir al cine? Ay. Vamos al cine a ver no, espérense. Bueno, también eso, pero porque yo no la he visto, así es que podemos ir en bola. Rentamos una sala y nos vamos toda la iglesia. Sí, ¿por qué no? Hay que rentar una sala. Si otros lo hacen para otras cosas, nosotros hay que rentar una sala y nos vamos toda la bola. ¿Cuántos apoyan la moción? Ay. Para eso, bien rápido. Es la naturaleza. Ok. Entonces el asunto es este. Se lo quita y lo guarda en una maleta. Y otra vez como que tiene destellos de héroe, de superhéroe. ¿Sí? Pero le gana la curiosidad y va y abre la maleta y tarde o temprano esa naturaleza lo cubre y hasta deja de vestirse como superhéroe y se viste de negro. Y antes que lo reconociera, ¿sí o no? Y se porta mala onda y hasta pierde el amor de su vida. Pierde el amor. ¿Ok? Y entonces de pronto él se quiere quitar aquello porque se da cuenta de todo lo que ha perdido. Pero ya no puede hacer mucho. Como que se volvió parte de su vida. Y llega donde hay un campanario, ¿no? Una campanota. Y la campana empieza a sonar. Y cuando empieza a sonar, las vibraciones
comienzan a provocar que el, ¿cómo se llama? El simbionte, la vibración provoca como que, y él empieza a luchar por quitársela, y descubre que las vibraciones y el sonido está llegando al punto de lo que el simbionte necesita para ser desarraigado de su vida. ¿Ok? Y dice: de aquí soy. Y comienzan con el sonido de la vibración, comienza a llegar al punto. ¿Al punto de qué? ¿Cómo se llama? A la frecuencia correcta para desarraigar la cultura que había adoptado, hasta que la vibración es tan tremenda y el nivel tan alto que sale por allá, pero uno está tirado acá. Y dice: yo quiero lo que aquel tiene, lo que aquel tenía. No me sirve con la cultura que ahora tiene. Yo quiero la cultura que le daba la capacidad de. Y se apodera de él. Y él dice: lo voy a ayudar. Porque la cultura del reino nos dice: ahora ráscate con tus uñas. Cuando vives en un nivel sobrenatural, lo que quieres es ayudar a alguien más. La cultura del reino de vivir lo sobrenatural es querer ayudar a alguien más. ¿Okay? Pero el asunto es que los demás se dejen ayudar. Y el otro se apodera de él y dice: ahora sí te voy a ganar. Y dice: voy a meterte en la misma frecuencia en la que yo fui metido para que seas libre. Voy a meterte en el mismo sonido y en la misma intensidad por la que yo fui liberado. Paz, paz, paz. Pone los tubos y empieza a golpear. ¿Sí? Y el simbionte como que sale y como que, hasta que lo hace con tanta intensidad que toca el punto que lo suelta. Ajá, lo suelta. Pero ¿qué dice el otro? Se mete y su identidad desaparece. Cuando nosotros nos exponemos al sonido de la palabra de Dios, amén, todo aquello que había estado oprimiendo tu vida y toda la cultura pasada es desarraigada, es rota, porque eres metido en el nivel más alto. Él es la palabra viviente. Él es la palabra viviente que tiene el poder de romper cualquier cultura y decirte: la cultura de bendición del reino de Dios es más fuerte que cualquier cosa fuerte de la tierra. Nuestro Dios tiene poder para romper con cualquier cosa. Somos sobrenaturales. Somos sobrenaturales. Nuestra naturaleza, y por naturaleza tenemos que hacer milagros, sanar enfermos, libertad a los oprimidos. Jesús dijo: les voy a demostrar cómo se vive con el Padre en la tierra. ¿Cómo se vive con el Padre en la tierra? Y le traen al endemoniado gadareno. Vete de él. Y los demonios se van y él queda libre y se convierte en un predicador. Lo regresa a su naturaleza y a su cultura original. Amén.
Jesús comienza a obrar milagros. Esto es natural. Y el ciego, ¿y qué quieres que te haga? Quiero recobrar la vista. Recóbrala. Así se vive con mi Padre en la tierra. Así se vive con el reino en la tierra. Y la mujer con flujo de sangre, no me lo voy a tocar, el borde de su manto, yo sé que voy a quedar. Y va con la hija de Jairo. A ti te digo, niña, levántate. Y se levantó. Y le trajeron a los leprosos. Si quieres puedes limpiar. Quiero, se limpió. Y al instante la lepra desapareció. Vamos a orar 10 días. Vamos a ayunar 10 días para ir a orar por aquel enfermo. Sé sano en el nombre de Jesús. Sé libre en el nombre de Jesús. Así se vive con mi Padre en la tierra. Así se vive la cultura del reino en la tierra. Así debemos vivir la cultura del reino en la tierra.